Llegó el momento de la voz de los expertos. En este espacio de la voz de los expertos tenemos con nosotros a nuestro invitado del día de hoy. De verdad que es un lujo tener al licenciado Oscar Misle la mañana de hoy, quien es educador, orientador, además es locutor, es terapeuta, es escritor, es fundador de Secodap. ¿Y qué más se puede hablar de él? Muy buenos días, Oscar. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de compartir con nosotros la mañana de hoy. No, gracias y muy honrado por la invitación. De verdad que es un placer. Bienvenido, Oscar. Hola, Elías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, Oscar, la inquietud que nos hizo invitarte esta mañana es que desde hace mucho tiempo micondominio.com pues promueve la participación ciudadana, estimula que los vecinos formen parte de sus organizaciones, de las juntas de condominio, y en la medida que, pues digo yo que la crisis económica la crisis general se ha venido acrecentando, pues las personas se sienten desmotivadas a participar. Y nosotros vemos como la participación, que antes la medíamos como en un 20% más o menos, ha venido disminuyendo. Y cada día, tanto acá en la radio como a los correos que nos llegan, la pregunta siempre es, ¿cómo hacemos para que las personas participen? Hay mucha apatía. Entonces, pensando en eso y que oímos siempre que yo no quiero participar en el condominio, que yo no bajo a la asamblea, nos pusimos a pensar, ¿qué pasa con nuestros muchachos? ¿Qué le estamos nosotros modelando? ¿Qué le estamos diciendo con esa imagen? O debiendo pagar el condominio, o no respetar las áreas comunes, o hacer fiestas hasta alta hora, o sencillamente no ser parte de la solución. Y entonces hablábamos, Elías y yo decíamos, ¿y qué va a pasar con estos muchachos en 20 años que van a formar parte de ese condominio? ¿Qué aprendieron cuando estaban pequeños? Entonces, bueno, eso surgió esa conversación. Y bueno, invitamos a la persona adecuada para que pueda hablar con él, pues contigo, y que nos oriente, nos diga cómo se modela la cultura condominial desde las primeras etapas. Sí, interesantísimo y oportuno el tema, ¿no? Fíjate que cuando nosotros tenemos actividades con las familias, le hacemos una pregunta a las familias, generalmente lo hacemos con mucha frecuencia. Cuando ustedes están educando a sus hijos, ¿cuáles son los objetivos a largo plazo? ¿En qué piensan? ¿En qué tipo de adulto piensan? ¿En qué tipo de hombre, de mujer se imaginan? Y muy rápidamente todo el mundo comienza a comentar en que sea autónomo, que sea empático, que sea responsable, que asuma las consecuencias de sus actos, que colabore, que sea compasivo. Dentro de 15, 20 años, yo soñaría y estoy educando para que esos objetivos se cumplan. Pero viene la segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué estoy haciendo ahora en los objetivos a corto plazo para que ir formando ese adulto a posterior? Y ahí surge un silencio, porque le damos oportunidad a los niños para que participen, para que opinen, para que tomen decisiones, para que asuman la responsabilidad de sus actos, y la respuesta no es muy satisfactoria porque no tenemos tiempo, estamos muy ocupados, ya tenemos bastante con los compromisos que nos toca. Entonces más bien no permitimos que el niño vaya tomando decisiones porque yo decido por él, que cometió algún error, entonces yo no lo acompaño para que asuma las consecuencias de los actos. Entonces más bien vamos evitando oportunidades o vamos más bien no considerando oportunidades propicias para la formación ciudadana, que creo, Tibaire, que es lo que está detrás de esto, ¿no? Para vivir en comunidad. La palabra común, unidad en común, comunidad. Y que esa comunidad yo pueda sentir que soy parte de un grupo que se organiza en función no solamente de mis intereses personales, sino en el interés de los vecinos. Entonces eso tiene que ser con el ejemplo, es importantísimo. Emerson, que es un pensador importante, dice, lo que haces habla tan duro de ti que no puedo escuchar lo que dices. Lo que haces habla tan duro de ti que no puedo escuchar lo que dices. Entonces el ejemplo es fundamental para que él vea en el adulto referentes que le permitan entender qué significa eso de participar en un condominio. Oscar, me imagino que Fernando y tú y que todo el equipo de Secodap ha enfrentado situaciones en las que los padres, justamente con ese modelaje,
van creando unos ciudadanos que luego van a resultar inconvenientes o inapropiados para una comunidad. Por ejemplo, lo voy a llevar al universo del que te estaba hablando Tibaire, en un condominio que se exprese de una manera muy ruda con respecto a los miembros del condominio, que sea amoroso, que diga, no, yo para qué voy a pagar, mejor me hago el loco. O sea, que él modele un mal vecino y tenga expresiones muy duras, muy descalificantes hacia quienes sí hacen un trabajo comunitario o hacia otros vecinos de su comunidad, de su entorno. Si yo estoy en una junta de condominio, ¿qué puedo hacer? Fíjate tú, hay que dar oportunidades para que los niños puedan participar de alguna manera en lo que es la vida de la comunidad. Poco para preguntarles, para ver qué piensan, qué sienten, qué proponen, para que ellos puedan ejercer su derecho a participar, opinar, expresarse, asociarse, también exigir pues el cumplimiento de sus derechos, pero eso tiene que ser a través de lo que es la práctica cotidiana, de tal manera que él sienta que la posibilidad de que él pueda participar no le da, es precisamente para comprometerse consigo mismo y con los demás para lograr mayor bienestar, mayor equidad en la distribución de responsabilidades, y que él vaya viendo en la casa señales donde yo siento, oye, esto es lo que se debe hacer, esto es lo conveniente, esto es lo que nos permite como ciudadanos a no sentirnos mal, sino más bien a disfrutar la vida en comunidad. Eso se dice fácil, yo sé que es difícil. Nosotros nos pasa el otro extremo, Elías, que ahí los chicos cuando hablan y cuando comentan en la experiencia, hablan de sus condominios que más bien quisieran espacios libres de niños, como que hay una niñofobia, porque los niños molestan, porque hablan, porque corren, porque se ríen, porque preguntan. Sí, entonces muchas veces el niño se siente más bien excluido, no se siente tomado en cuenta, respetado en su condición de niño, y eso genera también tensión y agresión por parte de los niños hacia los vecinos, porque sienten que no tienen espacios, porque los espacios se están como decretando cada vez con más frecuencia en espacios libres de niños. Eso se llama niñofobia. Y más bien, y cuando el caso de los adolescentes, la cosa todavía es más complicada. Entonces, revisar un poco cuál es el tratamiento que le estamos dando a los niños. Eso no quiere decir que los niños no deben respetar las normas, conocerlas, ver cuáles son los acuerdos que existen con los vecinos para poder equilibrar lo que es el condominio en función de los adultos, pero también en la incorporación y la inclusión de los niños en la dinámica propia de las comunidades. Mira, Oscar, se me ocurre con esto que tú estás diciendo de dar oportunidad a los niños para poder participar, que ya que las juntas de condominio tienen como función promover y regular la vida en comunidad, sería una estupenda manera de llamar a los papás. Elías siempre dice que cuando queremos que las personas se incorporen, podemos poner afuera un colchón inflable, ¿no? Un parque infantil, poner a los niños a jugar, y detrás de los niños están los papás. Entonces, claro, una oportunidad para poder conversar con uno, conocer al otro, ¿sabes? Y qué bueno sería poder hacer un experimento, un programa piloto en una comunidad o cierta cantidad de niños para hacerles una dinámica de servir de condominio por un día. Vamos a ser parte de una junta de condominio y no regularlo, ver cómo lo ven ellos y hasta grabar su experiencia, ver cómo se imaginan ellos qué debe hacer un presidente, cuáles deben ser las normas, ¿no? que deben regularse, y escuchar. Verlo como un role play y escucharlos qué pasa, porque oírlos a ellos y ver su percepción creo que es la mejor guía para que un educador pueda hacer su acción, ¿no? Ver de qué manera puede redirigir eso. ¿Cómo lo ves tú? Totalmente de acuerdo. Nosotros hacemos en los colegios, las escuelas, que es con quienes trabajamos con mayor frecuencia, el ejercicio de decir, si tú fueses el director de la escuela o la coordinadora, ¿qué harías para mejorar el ambiente escolar, el clima escolar? ¿Qué actividades propones? ¿Cómo haríamos para, por lo menos, cuando alguien no cumple con sus responsabilidades, cómo asumir las consecuencias? Y es interesantísimo lo que va saliendo, lo que van pensando, porque los niños tienen más información de lo que pensamos. Nosotros no sabemos que los niños saben, y a veces ellos tampoco.
sino cuando opinan se dan cuenta de lo que van captando y cuáles son las necesidades que hay. Eso me parecería que sería una propuesta interesantísima para los condominios, en hacer una actividad, un conversatorio con niños, para conocer un poco la apreciación de cómo es la convivencia, cómo se puede mejorar la convivencia, qué hacer cuando no se cumplen los acuerdos, cómo puedo yo participar y que esa participación sea efectiva, cómo hacer para que nosotros podamos contactar a otros vecinos o a otras juntas de condominios que tienen una experiencia interesante para ver cuáles son las lecciones aprendidas de esa otra comunidad que se organizó y que está cumpliendo con los objetivos. Entonces, que sea el ejemplo, que sea la vivencia la que permita abordar el tema y no solamente teóricamente, sino un poco partir, por ejemplo, de una historia, ver una película, un testimonio de un vecino ejemplar. Todas esas cosas son muy aleccionadoras y son las que permiten que podamos sentir que la comunidad está tomando vida y no solamente es un ente administrativo o para solucionar problemas, sino también para buscar alternativas que mejoren la convivencia. Aquí estoy tomando nota, Oscar. Creo que niñofobia es un término que nos ha impactado, ¿verdad, Tibaire? ¿Y cómo no? Sí. Porque es otra mirada. La que tiene Oscar es la que los niños le reportan y es una mirada que uno no tiene. Uno lo ve desde el punto de vista de los adultos y se hace preguntas sobre cómo ven los adultos a los niños en temporada de vacaciones, pero no... esa frase, esa historia que supone uno que está detrás de la palabra, del epíteto de niñofobia, Oscar, ya es la entrevista de hoy. El darnos cuenta que tenemos que tratar de ver el mundo desde alguien que tiene 11 años, ¿no? Cómo se siente en esa comunidad, cómo se siente en ese condominio. Él tiene sus ideas propias también sobre el comportamiento de los adultos. Y le damos vida a la palabra respeto, compasión, empatía, que no sea un concepto hueco, sino que se pueda ver precisamente en la propia realidad que vivimos. Poner, por ejemplo, historias, cuál sería el condominio ideal con los niños y que pudieran dibujarlo, que pudieran poner frases, un poco para ver desde la creatividad qué ideas surgen, que pueden ser inspiradoras y muy aleccionadoras, inclusive para los propios adultos. Pero fíjate, el adulto tiene claro, como ponía el ejemplo que ponía inicialmente, tiene claro que quiere un adulto, el papá que está educando, que quiere un adulto que sea responsable, comprometido, que sea empático. Sin embargo, en el corto plazo, en el día a día, no haces, no generas las oportunidades para que eso sea así. Entonces, cuando llega adulto no lo va a hacer. Si tú no lo vas educando en un proceso continuo, difícilmente va a lograr adquirir las habilidades. Ya cuando es adulto, entonces no va a querer participar, no asume las responsabilidades, tiene un lenguaje ofensivo, discriminatorio, excluyente. Entonces tenemos que pensar en el hoy que estamos haciendo para lograr esos objetivos que formen hombres y mujeres ciudadanos, pues, comprometidos consigo mismo y con los demás. Entonces estas actividades, estas oportunidades que se puedan dar, son muy... Y además, el hecho de que el niño ya sienta que puede hablar. Por ejemplo, a mí me llamó la atención, yo no sé si eso es así, y se lo consulto a ustedes, un grupo de adolescentes que decía, en mi edificio hay un espacio para niños, pero es para niños menores de 6 años. Pareciera que los únicos niños que existen en los edificios son los que tienen menos de 6 años y tienen inclusive equipos, pero los que somos mayores de 6 años molestamos, nunca hay oportunidad para que podamos jugar, siempre hay quejas porque no permitimos que la gente duerma y tal. Entonces yo le preguntamos a ellos, a los muchachos, ¿y cómo hacen para no cumplir ustedes con su objetivo y lograr satisfacer sus necesidades, pero también respetar la de los adultos que también conviven y que también necesitan descansar? Bueno, se establecen horarios, se pueden establecer acuerdos. ¿Cómo serían esos acuerdos? ¿Quién garantiza que esos acuerdos se cumplan? Y por ahí surge una oportunidad, un momento educable con esta opinión de los niños para que puedan un poco animar y estimular a los adultos a buscar alternativas mucho más muy incluyentes, pero también mucho más democráticas a la hora de poder tomar decisiones. Bueno, mira, Oscar, nos has servido la mesa con unos manjares de lujo. Ahora que empiezan este periodo vacacional, ¿sabes?
planes vacacionales, qué hacemos con los chamos en el condominio. Esto es una estupenda iniciativa que ojalá nos oigan algunos condominios o vamos a hacer algo, Elías, para promoverla y no solamente promoverla, documentarla, hacer el seguimiento y poder tener algo completo, porque esta es la única vía en que conocemos, en que podemos formar la generación de relevo, ¿no? Yo le decía a Elías que en el caso de mi hija, que desde que ella dice ella dice dónde va, que ella se crió en la escuela de ciudadanos y que ella no puede hacer otra cosa diferente sino ser ciudadana, ¿no? Y nadie se lo dijo, sino que ella crecía ya en el centro comunitario de Caracas, iba a las reuniones con nosotros, a los reuniones de años. Eso fue lo que ella vio y eso es lo que ahorita a los 22 años es lo que ella demuestra. Entonces, el modelaje es eso, ¿no? Y de verdad que me entusiasma y me ilusiona la idea de ver un grupo de chamos viendo cómo se es presidente de la Junta de Condominio por un día. Me encantaría poder verlo, ¿no? Y sé que vamos a hacer los ajustes para que así se dé. Bueno, por mi parte, agradecida, Oscar, de verdad, y muy honrada de poder conocerte por esta vía y bueno, gracias por todo lo que dijiste. Elías tomó nota completico en su cuadernito de color, estoy segura de que lo tomó completico. Gracias por mi parte. Elías. Gracias, Oscar, un gran abrazo para ti. Un gran abrazo, sabes que te queremos y que además siempre eres un referente en todas las actividades importantes de lo que significa la participación, las ganas y la pasión de hacer las cosas con amor y sobre todo con compromiso. Gracias. Mira, podemos contar, Oscar, cometer una infidencia y contar que nos conocemos desde que éramos estudiantes en una universidad experimental que quedaba en un galpón en un barrio de Caricuado. ¿Te acuerdas de nuestra época de estudiantes? Claro que me acuerdo y además la tengo siempre muy presente porque para mí fue una experiencia única y que no he visto que se repite, la experiencia de aprender haciendo, de poder aprender con proyectos, aplicar la teoría en la práctica, poder crear equipos de aprendizaje, generar contenido. Sí, es no se encuentra en universidades que permitan darle esa vida al conocimiento que es funcional en la propia práctica, ¿no? Sí, gran experiencia. Chao, Carlos. Chao. Chao, hasta otra oportunidad. Bueno, de esta manera dimos por cerrado este segmento educativo y maravilloso de La Voz de los Expertos. Cómo me entusiasma y cómo me ilusiona un proyecto como esto, de verdad. Yo debía haber sido educadora. Lo eres, Timaire, claro que lo eres. Sí, pero bueno, sí, yo soy facilitadora. Pero de verdad que, mira, inclusive en una conversación posterior con Secodap, que nos pueda orientar en cómo hacerlo bien, ¿no? Porque la idea es hacerlo bien. Y contar entre la gran cantidad de vecinos que están con nosotros en las redes, quiénes son educadores y quiénes se animan a llevar adelante actividades como esta, ¿no? Sería muy bueno sondearlo ya después que terminemos estos puntos de la morosidad y todos estos temas que nos ocupan, poder dedicarnos a eso, Elías. De verdad que me gusta.